Bien, entonces, en el tema que estamos, de frente a Aristóteles, con este juego llamado eh, los chatos, los romos, de frente a la nariz, de frente a la nariz, arremangada, como dice en algún momento, ¿verdad? ¿Qué es lo que está buscando Aristóteles que nosotros veamos o qué es lo que está tratando de hacer? Está desde una analogía, que es el chato, que es nariz roma. Desde esa analogía nos explica lo que se llama los atributos esenciales, que son aquellos que no pueden ser definidos sin incluir en su definición aquello a lo que determina, sin incluir en su definición aquello de lo cual esas formas son un estado, o sea que el sujeto está implicado necesariamente en la definición. Eso es lo que nos está diciendo con toda esta explicación. Entonces, de esa manera, aunque no podamos en la definición de la sustancia o en la definición de la esencia, no podamos implicar la materia de forma explícita, así como los atributos esenciales implican el ser que está determinado, la definición de la sustancia compuesta decíamos entonces que Aristóteles lo que está tratando es de agarrar a la materia indeterminada como sujeto primero de atribución, de atraparla en la definición, a sabiendas de que la sustancia primera o la materia prima no la podemos explicitar con el verbo, no podemos decir lo que es, ni en la materia universal, ni tampoco en la materia particular, que Aristóteles la identifica. Tomás es quien la divide, pero Aristóteles navega entre una, queriendo explicar una, entra de lo individual a lo universal y de lo individual a lo universal. Ese flujo, en Aristóteles crea ahí una aporía nunca arreglable. Es lo que se llama el problema de los universales. Queriendo decir que el hombre es al final materia cuantificada o cualquier otro ser. Respecto a Sócrates, y como la materia es indeterminación, es tan indeterminada en la persona de Sócrates como indeterminada en el concepto de materia cuantificada. Entonces, ¿cuál de las dos materias es la que es indeterminada? La materia con respecto a la cuantificación, sabiendo que la cuantificación son los límites, no define lo que es la materia, sino más bien que la limita. O la materia llamada sustancia primera en los individuos extramentales. ¿De cuál de las dos materias Aristóteles no está hablando? Él no nos concretiza. Al final estamos de frente al mismo problema de la indeterminación. Y nos dice que cuando decimos mineral, con respecto a la materia cuantificada, la materia está implicada. O sea que atributos esenciales son aquellos de los cuales los determinantes son estados de una materia que está implicada, o sea, el sujeto al que se determina está implicado en la definición, aunque tú no denomines, aunque tú no nombres esa materia, está implicado. Por lo tanto, no queda fuera de la definición, sino que está dentro. Es un poco lo que nos está diciendo con atributos esenciales. Son aquellos atributos que no pueden ser definidos sin el sujeto del cual ellos son estados, ¿no? Aquellos atributos que no pueden ser definidos. Entonces, al definir mineral, no puede definirme la mineralidad sin la materia. La materia está incluida en la mineralidad. Aunque tú digas materia cuantificada, aunque la materia misma, si tú quieres definir la materia, a lo más te puede ir a un infinito, porque si encuentra de frente al mineral la materia y que no es una definición, pero si la encontrara
la materia sería definible como, porque tendría que encontrar otro sujeto del cual reciba definición, porque estamos hablando de definiciones compuestas, y te iría a un infinito. Entonces, ¿por qué a un infinito? Porque siempre tendría que encontrar un receptor, un sujeto receptor de la determinación para que haya definición, porque si no hay un sujeto receptor, no hay definición. Entonces, esto es un poco lo que nos dice Aristóteles, que tiene que integrarse como primero y tiene que detener el pensamiento. No puede estar buscando infinitamente uno, tiene que aceptar uno, y ese uno está implicado en la definición, aunque él mismo tú no lo puedas verbalizar. Entonces, él no lo agarra, sino que te lo, con el método analógico, te lo analogiza con el juego de nariz, roma y chato, te lleva a que lo veas, que en Sócrates, cuando tú defines al hombre que hay en Sócrates, la materia está implicada. Sócrates como individuo ¿cómo se llama? Como individuo Sócrates tú no lo puedes definir, lo define como hombre. Entonces, al hombre que hay en Sócrates. Entonces, digo individuo óntico, pero como individuo lógico, pues entonces tendría que caer como quiera en las, ¿cómo se llaman? Los géneros anteriores de frente a la definición, hasta llegar a la materia, que es respectiva a la materia que hay en Sócrates. En la materia que tú hablas, no es de Sócrates, de la sustancia primera, sino de la materia que tú tienes en tu mente, en referencia a la materia que hay en Sócrates, que Tomás le llama materia asignada, holísticamente hablando, y más exactamente le hemos llamado sustancia primera, en correspondencia con esa sustancia primera. Bueno, lógicamente que desenvolver este punto es desenredar a Aristóteles, propiamente hablando, porque Aristóteles, repetimos, está enredado, porque lo que hace que navega de una a la otra, porque quiere ver una unidad entre las dos materias, no una dualidad. Repetimos, esto más quien sale de esta dualidad. Bueno, nada, no sé en qué parte de la lectura nosotros nos quedamos del folleto. ¿En qué página? Bueno, paso a la página 186. Entonces, en el párrafo segundo, dice: es pues evidente que no hay definición más que de la sustancia. En cuanto a las otras categorías, si se quiere que sean susceptibles de definición, serán definiciones redundantes, como las de la cualidad, de lo impar, el cual no puede definirse sin el número, de lo macho, que no puede definirse sin el animal. Pero por definiciones redundantes entiendo aquellas en las que se dicen dos veces las mismas cosas, en cuyo caso se encuentran estas de que hablamos. Porque siempre que encuentre un sujeto primero, si lo encuentras de forma nocional, nominalmente lo encontramos, pero de forma nocional tendría que ser dos, el sujeto y el atributo. Y si lo encuentras, entonces al definir el sujeto tendría que encontrar otro sujeto de ese sujeto más el atributo. Y si quiere llegar a un sujeto primero, tendría que llegar a un no atributo, sino que el sujeto se implica en el compuesto sin encontrar la división a sabienda de que el sujeto está implicado. Todavía explicarlo es problemático. El hecho es que hay que entender un compuesto sin dualidad conceptual. Hay que entender un compuesto sin dualidad conceptual porque la materia siempre queda no explícita dentro del compuesto. Entonces, por definiciones redundantes, entiendo aquellas de las que se dicen dos veces las mismas cosas, en cuyo caso se encuentra esta de que hablamos. Si esto es exacto, no habrá tampoco definición que abrace a la vez el atributo y el sujeto. Otra perspectiva del mismo problema. Si esto es exacto, no habrá tampoco definición que abrace a la vez el atributo y el sujeto. Claro que lo abraza. ¿Por qué lo abraza?
para que haya un compuesto. Si no lo abrazara, no habría un compuesto. Pero si lo abraza, hay que encontrar el compuesto y no es encontrable el compuesto. ¿Por qué no es encontrable? Porque la materia no es expresa. Como diría Tomás, no es principio de conocimiento. Entonces, estamos de frente al problema que no lo podemos agarrar, sino que nos asomamos como compuesto y nos asomamos como unidad, eh, donde no podemos encontrar el compuesto. ¿Por qué? Porque no podemos agarrar la materia. Alexander. Profe, una preguntita. ¿Por qué metafísicamente hablando, aun cuando sabemos que una cosa no tiene respuesta, así por ejemplo, que el ente en cuanto ente no tiene una definición, o sea, no puede ser englobado en una sola cosa, ¿por qué seguimos intentando darle esa definición al ente en cuanto ente y dar respuesta a aquellas preguntas que de por sí sabemos que ya no tienen respuesta? ¿No será por eso que muchas personas, muchos profesionales critican a los filósofos y dicen que estos llueven sobre mojado y que dan vueltas siempre sobre el mismo círculo sin salir a flote ni descubrir nada nuevo? Bueno, de alguna forma sí. El problema es que si no se enfrenta al problema y se ve que es insoluble con el lenguaje propio de la filosofía, entonces eh, el camino más fácil es abandonarlo y entrar entonces en filosofías erróneas. Comenzar a decir cosas que no son, a crear cosas que no existen. Porque al final la humanidad siempre terminará filosofando. La humanidad siempre terminará buscando entender, dar explicaciones. Lo que ha hecho la humanidad de hoy es que ha creado la ciencia y da explicaciones científicas. Y desde la ciencia se suele no abordar mucho los problemas de la filosofía. Y lo que se ha hecho hoy es que los filósofos han abandonado la filosofía. Entonces han creado filosofías, abandonando la filosofía. Y como consecuencia, eh, tenemos, qué sé yo, adelantos en algunas cosas, pero la raíz del problema está ahí insoluble. Eh, Entramos en ella para mostrar la insolubilidad y el camino para solucionarla. El camino para solucionarla no soluciona, pero por lo menos nos muestra la insolucionabilidad. Entonces, no para que caigamos en el misterio, sino para que caigamos en el lenguaje de por qué es insolucionable. Y lógicamente eso no es un tema científico, es un tema filosófico. Un tema filosófico en que se maneja el lenguaje de forma objetiva, no de forma caprichosa. Otro de los problemas es lo que dice Bertrand Russell, el filósofo más famoso del siglo XX. ¿Qué dice Russell? Mientras el problema es filosofía y cuando llegamos a la solución es ciencia, lo cual indica que no entendió el problema o lo dañó. ¿Qué significa? Dice, la filosofía, mientras es problema, es filosofía. Sería algo así como los problemas científicos, mientras no están solucionados, son filosóficos, lo cual es un error, porque el filósofo no tiene problemas científicos. Los problemas matemáticos cuando no están solucionados no son filosóficos. El problema del filósofo es el ser en tanto que ser, no es el ser en tanto que número. Entonces, tú tienes el problema de que cuando no enfrenta el lenguaje, cuando viene a ver, está navegando en otra cosa, creyendo que porque no lo puede solucionar está en filosofía. No, los problemas matemáticos insolubles siguen siendo matemáticos y los problemas químicos insolubles siguen siendo químicos, no son filosóficos. La filosofía tiene su mismo problema y llega a las soluciones de entender la insolucionalidad. O sea, el filósofo ve que es insolucionable. No es que no lo encuentre, que se da cuenta que no se puede encontrar, porque se da cuenta que la misma materia, que es lo que estamos viendo ahora, no se puede atrapar desde una definición. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Agarrar desde la definición a sabiendas de que todos los seres son compuestos. ¿Y por qué son compuestos? Porque son volubles, son cambiantes. Toda la materia que estamos en este mundo, a nuestra vista, está cambiando. No hay ningún ser que sea estable, pero permanece la materia. ¿Qué es esa materia?
Si la vamos a agarrar como compuesto, tenemos que agarrarla como, definición. ¿Qué es lo determinado y qué es lo determinante? Ese es el tema. Entonces, hemos dado muchas respuestas, dicho que es el hombre, que es el animal, que es el vegetal, que es accidentalmente hablando, pero cuando vamos a la raíz más profunda, nos damos cuenta que no podemos definir a la materia en tanto que materia prima. No podemos definir a la materia en tanto que sustancia primera. Ahí es donde estamos. Y estamos navegando sobre ella para no caer en el error también que cayeron los primeros filósofos. Todo es agua. No, no es agua. Eh, como diría Anaximandro, tiene forma de agua. El agua está determinando una realidad que es primera que el agua. ¿Cuál es esa realidad que es primera, el sujeto primero? Si es otra cosa y la encontramos, ya entonces no será agua, sino que encontraremos otro elemento que, como sigue siendo cambiante porque la materia no tiene ninguna identidad, no será tampoco el ser primero. ¿Cuál es la identidad de la materia prima? Eso es lo que estamos viendo. No es posible atraparla. Hay que aceptarla como indeterminada, hay que aceptarla como indefinible, pero al mismo tiempo como complemento de un ser definido, porque no encontramos nunca la materia sola, sino compuesta con otro ser que también es cambiante. Si no hubiera cambio, hubiera sido fácil. Todo es agua, no cambia. Entonces, todo el agua se convierte en todo lo otro, tal es de Mileto, o todo es aire. No, el ser primero ni es agua ni es aire. Entonces, estamos procediendo por definición. Si lo queremos atrapar, tenemos que definirlo. Y siguiendo el camino filosófico de la definición, vemos que nos enredamos, entonces vamos a desenredar el enredo en el que estamos. Desenredamos el lenguaje, pero el problema va a quedar, el tema del contenido va a quedar indefinido. O sea, la sustancia primera va a quedar indefinido, pero tenemos que ver por qué es indefinible. Cuando lo esclarezcamos, a fuerza de manejarlo, terminamos entendiéndolo. Repito, Aristóteles quedó atrapado entre las dos sustancias. Él lo solucionó, pero sin salir del problema de unificar la sustancia primera y la sustancia segunda. O sea, lograr verlo sin enredarse es de alguna forma el verdadero trabajo de un metafísico. ¿Eh? Casi todos los metafísicos están enredados en el problema y cada uno se posiciona. Lo ideal es que uno logre verlo, se desenrede y cuando esté de frente al enredo, entonces tenga uno los criterios suficientes para esclarecerlo. Otra respuesta es que la iglesia no va a abandonar la metafísica. Es ¿cómo se llama? El soporte tomístico de toda la teología. Al final la materia prima Tomás la convirtió en existencia, por decirlo con ese lenguaje. Pero la existencia, Dios es el único existente, no hay materia prima, hay existencia. Entonces la sustancia primera, que también tiene el mismo problema de la indefinibilidad, igual que la materia prima, todos los problemas que tenía Aristóteles se le pueden atribuir a Tomás. Solo que Tomás arregla el problema con ente y esencia, y en 2 años lo arregló, lo botó y se va a teologizar y abandona la filosofía, llamando la paja, discusión de lo importante es la teología, no la filosofía, pero el problema está abierto ahí para la humanidad y la iglesia conserva que hay que hacerse filósofo antes de hacerse teólogo. Hay que entender los problemas para entender también los fundamentos de la teología, por lo menos haberse acercado a él lo suficientemente. Y usted mencionaba que San Alberto Magno como que resolvió el problema de los universales y que después Santo Tomás pues ya lo superó a él. ¿Hay alguna obra de San Alberto Magno donde directamente uno pueda identificar ese desenvolvimiento de los universales? Bueno, de hecho yo no la conozco. A Alberto Magno se le llama Doctor Universalis y fue maestro de Santo Tomás de Aquino. Yo a Alberto Magno lo conozco por referencia a Tomás y por los maestros jesuitas que tuve en el seminario, en especial
el padre Benavides. Entonces, a través de ellos fue que yo conocí que el problema no fue solucionado por Tomás de Aquino directamente, sino que el discípulo brilló más que el maestro. Y por lo tanto, además, el libro, tal vez tú me estés diciendo que como el ente y esencia es tan confuso o tan difícil, es mejor encontrar el libro de Alberto Magno sobre el tema de los universales y leerlo en un lenguaje más sencillo que estar rompiéndose la cabeza con el tomismo. Pero yo entiendo que el problema no es el lenguaje de Tomás, el problema es la profundidad del tema, porque es un problema que tuvo enredado a todos los filósofos de la época, el problema de los universales. Tal vez, si tú lo buscas, eso se llama, así se llama, ¿verdad? El problema de los universales, en lo que se llama la escolástica, fue el problema que le dio más agua a beber. Este tema en el que estaban enredados los dos grupos aristotélicos, los universalistas y los individualistas. Y si quiere trabajar un poco el tema, el filósofo que mejor lo trabaja para nosotros es Etienne Gilson en el libro El ser y los filósofos. Si realmente te quiere meter en él y solucionarlo de una forma más cómoda, hay que leer y releer a Etienne Gilson con el libro El ser y los filósofos. Ayuda mucho de irnos desenredando. Pero no es cierto que aunque encuentre a San Alberto Magno, te va a ser cómodo solucionar el tema. Yo trato de aquí de explicárselo y a mí no me entiende. Pues entonces imagínate tú, leyendo aquí a Aristóteles. El problema es el tema, ¿no? El problema es el tema. Profe, Oye, adelante. perdón, usted mencionaba también un problema, el problema del lenguaje. A veces da la impresión de que los filósofos quieren explicar, pero no les interesa ser entendidos. Es que se da como una especie de hermetismo en la filosofía, donde al filósofo solo lo entiende el filósofo y quizás ni el filósofo mismo lo entienda. No sé si usted conciba alguna manera de, ok, sabemos que cada área tiene su propio lenguaje, su propio tecnicismo, su propio objeto de estudio y que tal objeto implica un lenguaje específico. Pero, caray, la filosofía no es solamente para un grupo que va a intentar explicar. Me imagino que debe haber algo práctico en cuanto a alguien que lo pueda entender. ¿Usted cree que este problema del lenguaje puede alguna vez tener alguna solución? Que se deje de concebir la filosofía como cosas meramente abstractas y que se puedan concretizar y que se pueda aplatanar de cierta manera. Bueno, así como el químico hace lecturas químicas de todas las cosas, y el físico hace lectura física de todas las cosas, y el matemático hace lectura matemática de todas las cosas, pues bueno, el filósofo hace lecturas filosóficas. Ahora, otra cosa es que tú te pongas con el médico a entender medicina, o que tú te pongas con el químico a entender química. Tienen que entrar a niveles de profundidades que son siempre ámbitos inacabados. Mientras más matemática tú sabes, más amplio se hace el mundo de las matemáticas. Mientras más química tú sabes, más profundo, más difícil, más amplio se hace el mundo de la química. Y por cualquier área que te metas, si quieres llegar a los últimos principios, te meterás en filosofía. O creará una filosofía que no es filosófica, estableciendo como químico los primeros principios, estableciendo como matemático los primeros principios, estableciendo como lingüístico los primeros principios. La caída de los científicos en filosofía lo que nos está diciendo es que los filósofos no logran salvar lo que se llama la filosofía, porque al final ellos mismos caen en filosofías alternas. ¿A qué le llamo filosofía alterna? Convertir lo científico en filosófico. Porque si no están claros en el ser en tanto que ser, terminan convirtiendo la matemática en filosofía, el lenguaje en filosofía, la química en filosofía,
y se fascinan con cosas que al final la misma historia terminará de irla corrigiendo o desbaratándola. Y si hicieron algún aporte, sosteniéndola como algo bonito que hicieron, pero que al final el problema sigue abierto, porque es que el tema no es accidental, el tema es sustancial. Entonces, la filosofía es un problema abierto porque no se puede cerrar. El lenguaje no es apto, el lenguaje definitorio no es apto para cerrar el objeto de la filosofía. Entonces, como queremos cerrarlo, entonces nos metemos en lenguajes cerrantes que al final no cierran nada. Hay que ver que no es cerrable. Entonces, no es que estamos metidos en confusión, es que estamos esclareciendo el problema. Y lógicamente que mientras más claro tú está, pues más apto estará para enfrentar los problemas de los tiempos y ver dónde falla. Eso es algo bonito, ¿verdad? La ciencia entra en un descubrimiento y la iglesia ahí tranquila. Cuando enfrenta a los doctores de la iglesia, normalmente los científicos, que eran los grandes filósofos, dejan de ser filósofos. No se hace tanta bulla cuando se desfilosofan. La iglesia como que no hace mucha bulla cuando acaba con la filosofía de los filósofos. Dialoga con ellos y entonces vuelven otra vez a la humildad científica, aunque otros siguen en el vapor de la bulla. No, o sea, hay que entrar en la verdad y ver las cosas como son. Y cuando tú logras verlas, pues te desprejuicias. Eso es así. Entonces, hay que ver las cosas como se presentan. Entonces, verlo a través de Aristóteles y Tomás son las dos grandes columnas. Por lo menos de la parte metafísica y de la parte teológica. Cuando tú estudias el catecismo de la Iglesia Católica y los documentos de la Iglesia, si mira la bibliografía, eso es Tomás y Agustín, Tomás y Agustín, Tomás y Agustín, Tomás y Agustín. Agustín que recoge toda la patrística, Tomás que recoge toda la escolástica, es el que unifica todos estos pensamientos. Entonces de repente la iglesia no lo suelta, no entendemos que por algo será. Y cuando se trata de metafísica, pues entonces tenemos que hablar de Tomás. Y como Tomás es Aristóteles, tenemos que hablar de Aristóteles. Bueno. Bien, entonces, vamos a ver. Nada, es un trabajito que hay que continuar e ir madurando, y ir entrando y ir esclareciendo. Las vías de Tomás se esclarecen también a la luz de estos pensamientos aristotélicos. Hay gente que solamente termina entendiendo una vía y la otra creen que son problemas. No, no son problemas, son las causas llevadas a sus primeros principios para demostrar la existencia de Dios en este mundo. Si entiende la filosofía, podrá demostrar la existencia de Dios, no teológicamente, sino filosóficamente hablando. El hombre es capaz de Dios, pero si no entiende la filosofía, tampoco va a entender la teodicea, que es la filosofía, la metafísica segunda, la teodicea. Y cuando entiende la metafísica, pues se te posiciona de frente a cualquier otro pensamiento. Eso es, no hay que abandonar, sino profundizar y caerle atrás. Consideramos por lo demás que estos objetos pueden definirse. Entonces, o habrá que definirlos de otra manera, o como ya hemos dicho, será preciso admitir diferentes especies de definiciones, diferentes especies de esencia. Y así, desde un punto de vista, no puede haber ni definición ni esencia, sino respecto a la sustancia. Desde otro, hay definición de los demás modos del ser. Ahí está el enredo aclarado sin desenredarlo. O sea, desde aquí dice Aristóteles, tenemos que acercarnos al problema desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista, en el penúltimo párrafo, en la tercera línea, dice, y así desde un punto de vista, son dos puntos de vista, desde un punto de vista no puede haber ni definición ni esencia.
sino respecto a la sustancia. ¿Por qué? Porque solo ella tiene la materia, solo ella tiene la materia que constituye el ser primero. Lo otro sería atributivo. Eso desde un punto de vista. Solo la sustancia tiene definición. Lo otro es definición segunda, no es definición del ser. Ahora bien, cuando nos metemos a definirla, entonces entramos al otro punto de vista. Desde otro punto de vista, hay definición de los modos de las modificaciones, no de la sustancia primera. ¿Por qué? Porque en los modos es donde encontramos el compuesto. El sujeto que recibe la determinación lo esclarecemos. Y la sustancia, cuando queremos definirla, que es la única que admite definición primera porque es el ser primero, primero porque no hay otro que reciba definición de él, pero al tratar de definirlo, no lo podemos descomponer en el compuesto que entendemos que es, por lo tanto no tiene definición. No es que no la tenga, está determinado, pero no lo podemos definir porque no podemos dislucidar el compuesto, encontrar el determinante que es determinado. No podemos encontrar, lo decimos, Aristóteles lo dice materia cuantificada, pero eso es una aberración filosófica, porque la materia en sí misma no es nominal, no es nocional, no es un qué. La materia es lo que sirve para algo, es lo que ocupa espacio o lo que recibe en modificaciones, pero la materia en sí, cuando tú la entiendes, es indeterminación, es una masa, es lleno, como diría Pitágoras, lo lleno, o es densidad existencial, como diría Tomás, pero al final, si la identifica, ya la abandonaste como cuididad. Entonces tiene que aceptarla como incluida. Entonces tiene que explicar esto, que es lo que ha hecho Aristóteles, explicar la implicación de la materia sustantiva en la definición del ser primero, sabiendo que hay una definición que la implica, pero no pudiendo definirla. ¿Por qué? Porque no la puede codificar. Él lo dice materia cuantificada, pero repito, es una aberración filosófica porque tú no llegaste al decir materia a un ser primero receptor, sino más bien a un receptor de modificaciones. Y eso no es una definición. Tú no puedes definir, ¿y qué es la materia? No, tendrá que decir indeterminación, porque ahí la materia sería un ser primero que no es un ser primero porque no admite definición. Es un ser primero porque es el último receptor de toda determinación, sin ser un ser primero porque es indefinible. Para ser definible tendría que haber otro receptáculo, y si lo encontramos, tendríamos que proceder al infinito. Entender ese juego, que es lo que hace Aristóteles, navegar en él para entenderlo, es desenredarlo y poder darle explicación de que hay que entrar en una definición, porque así trabaja nuestra mente, encontrando la definición, pero en una realidad que no se deja atrapar como definible, viendo nosotros que está determinada en el mundo a través del cambio, y por lo tanto tiene que ser algo sin aliquid, sin identidad, sin forma en sí misma, y por lo tanto un cierto no ser, que repetimos, a eso es lo que Tomás de Aquino le concede el nombre de ser en tanto que existencia. Tomás no le concede el nombre de ser. ¿Por qué no? Porque Platón le llama no ser a la materia por la falta de identidad y le llama ser a la forma. Entonces, Aristóteles lo admite como ser sustantivo, pero no como ser cuiditativo. Al no ser un ser cuiditativo, pues no es algo definible que se pueda atrapar. Entonces, lo que hay que verlo y entender que no se puede atrapar, pero que es necesario en el conjunto de los seres definidos que están en este mundo, y que es primero, o sea, es el último sujeto de atribución no atribuible a otro ser. Entonces es el último y por lo tanto el primero. Ahora el mismo es indeterminado, es cambiante. Es una locura. Platón le llama, ¿cómo le llama Platón? En uno de sus textos más famosos, en uno de sus diálogos, cuando una mujer tiene muchos hombres, ¿cómo se le llama?
Una prostituta, ¿no? No. Cuando un muchacho nace y no se sabe quién es el papá, hijo de qué. Bastardo. Esa es la palabra que utiliza Platón. Tenemos que aceptar una realidad bastarda que admite distintas formas sin tener ella ninguna identidad. Además de que la forma viene de otra realidad porque la materia misma no produce la forma que modela. La materia no produce la forma, sino que la recibe de otras. De ahí la palabra de que le viene el ser lo que es de otros padres. Entonces la materia vive recibiendo forma que ella misma no tiene, pero ella no puede existir sin una forma. Entonces dice, en un momento en que Platón está como enredado y dice, bueno, tenemos que aceptar una realidad bastarda. Si no la aceptamos, este mundo colapsa. Este mundo existe gracias a esa realidad bastarda, que acepta distintos tipos de identidad, pero ella misma no nos da ninguna identidad. Y al no tenerla, entonces la mente no la puede atrapar, sino que navega. Entonces es un sujeto receptor que tendría que ser definible por ser compuesto, pero en sí mismo es indefinible, sino receptor de cualquier otra identidad. Cualquier otra identidad, por lo tanto, dirá Aristóteles, será un ser primero compuesto, no solo. La sola materia, como quisieron atrapar los primeros filósofos, es caer en el mejor Anaximandro, lo indeterminado o el apeiron, que al final es comenzar a explicar y meternos tal vez de una perspectiva tal vez un poquito más cómoda, pero es el mismo problema de Aristóteles desde la analogía y la definición que ya había enfrentado Anaximandro con el concepto de lo infinitamente indeterminado y lo indeterminadamente infinito. Eso que explicó el apeiron de Anaximandro tal vez sea más cómodo de entenderlo que la analogía de Aristóteles, pero Anaximandro no vio el tema de la definición. Ya Aristóteles está metido en el tema de la definición, que implica ya manejo del lenguaje de frente a la filosofía, manejo de un lenguaje técnico de frente a la filosofía. Nos queda otra horita de clase, entonces entramos dentro de unos 10 minutos para que nos dé tiempo en la otra parte. Bueno, pues nos vemos entonces en unos minutos.